Así es que vamos a dar lectura a ver, a lo que leímos la semana pasada, a lo que estuvimos estudiando la semana pasada, que fue el capítulo 4. Hablamos sobre la historia de Caín y de Abel, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, hoy día estuvimos viendo que después de la historia de este episodio donde aparece este primer asesinato en Génesis, el primer asesinato, encontramos de que Dios está tratando con Caín antes de que ocurra esto y le da la oportunidad de poder arrepentirse de lo que va a hacer. Y estuvimos tratando el tema respecto de cómo señorearnos nosotros del pecado y no que Él se señoree de nosotros, ¿se acuerdan? Que hablamos de que hay unos segundos donde tenemos la decisión de poder avanzar, sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo, entendiendo que lo que vamos a hacer es pecado, y tenemos unos segundos donde podemos reflexionar y dominar nuestro cuerpo, nuestro ser, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Entonces vamos a leer los versículos. Acá está, ¿dónde quedamos acá? Vamos a leer el capítulo 4, versículos 16 en adelante. Hasta aquí ocurrió todo el diálogo donde el Señor, Jehová Dios, ¿cierto? Habla con Caín y pregunta por dónde está su hermano. Él le dice que no es guarda del hermano de él. Por lo tanto, ya vemos que en el corazón de Caín no hay una humildad, no hay humillación, no hay arrepentimiento de ninguna forma. Hasta que el Señor le dice, ¿cierto?, de que la sangre de su hermano se la clava desde la tierra, que recibió esa sangre. Entonces le condena el Señor al exilio y pone una marca sobre él, que dijimos que la marca de Caín es una marca que nadie sabe cuál es. Por cierta literatura hebrea antigua que habla de una parábola, habla sobre Lamec, hijo, ¿cierto?, de la generación de Caín, y dice de que cuando dice que un hombre mataría por su herida y a un joven por su golpe, esta parábola explica lo siguiente. Dice de que supuestamente, esto no lo dice la Biblia, la literatura dice que supuestamente salió Lamec a cazar con uno de sus hijos. Claro, y que él ya estaba bastante ciego, entonces no veía muy bien, y confundió una silueta de un animal y con el arco tiró, y que le confundió porque la persona que estaba allí, a la que atacó, tenía un cuerno en la frente, y podría haber sido Caín, que tenía una marca que Dios le dejó, supuestamente. Y que en ese momento que pasó esto, el hijo le dice, ¿pero qué hiciste, papá? Y él reacciona muy abruptamente y con el arco golpea al hijo y también lo mata. Esa es como una parábola o una historia antigua que demostraría cuál era la marca de Caín, supuestamente un símbolo en la frente o un cuerno, pero eso no es algo comprobable, solamente algo que está en la literatura antigua hebrea. Bueno, vamos a leer entonces lo que dijimos. Después de este evento, dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, y a Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el que fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro.
Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Sí? Bueno, allí tenemos entonces esta parte de la historia y vemos la descendencia de Caín. Ahora, hoy día, en el capítulo 5, vamos a estar hablando de la descendencia de Adán. ¿Ya? Y aquí le voy a pedir que me ayuden porque son varios versículos, así que los vamos a leer. Los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Versículo 5 hasta el versículo 7, hermana Nora. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Muy bien, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículos 9 al 11, hermano Gabriel. Amén. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. ¿Así? Hasta el 11. Hasta el 11, sí. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalael 840 años y engendró hijos e hijas. Versículo 14 al 16, hermano Bernardo. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalael 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalael después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Muy bien. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Versículo 18 al 20, hermana Vanessa. Amén. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Muy bien, del 21 al 23, hermano Liu. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Amén. Versículo 24 al 26, hermana Margarita. Amén. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Muy bien. Del versículo 27 al 29, hermano Jairo. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo.
y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Versículos 30 al 32, para terminar con Hermanos Carrillo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos entonces la descendencia de Adán. Entonces tenemos marcadamente dos descendencias, la descendencia de Caín y la descendencia de Adán, ¿cierto? Bueno, entonces hoy vamos a ver los que invocan el nombre de Dios, se llama el tema de esta clase, y vamos a partir primero viendo que Dios en el capítulo 4, versos 25 al 26, le da un nuevo hijo que Eva considera que es el reemplazo de su hijo que había muerto, Abel, ¿verdad? Dios le dio a este niño llamado Set. ¿Por qué Eva sabía que Set era el reemplazo de Abel? ¿Por qué ella sintió eso? Según estos versículos, vamos al 4, 25 y 26. Dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Sí? Ella recibió en su corazón de parte de Dios que Dios le había restituido a este hijo. Ahora, Adán y Eva, aquí podemos ver de que ellos mencionan solamente 3 hijos, ¿verdad? Caín, Abel y Set. Sin embargo, cuando vemos la descendencia de Adán, y habla de este libro, el día en que Dios los creó, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Ese es el tercer hijo. Pero cuando dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró, ¿qué cosa? Hijos e hijas. Entonces, nos pretende mostrar la palabra de que en cada uno de los personajes que aparecen en la descendencia de Adán, al parecer son primogénitos y también los de mayor, tal vez, renombre o importancia se les daba. Pero la capacidad de procreación que tenían en 930 años, ¿no le parece a usted que era poco 3 hijos? Sí, son muchos más, por eso añade, engendró hijos e hijas. Entonces, nosotros aquí podemos ver que del huerto del Edén salieron Adán y Eva y luego tuvieron estos 2 hijos, Caín y Abel, de renombre. No sabemos si estos 130 años, desde la creación de Adán, porque dice que a los 130 años él, ¿verdad?, engendró a Set. Pero no sabemos si en el lapso de esos 130 años tuvo otros hijos que no consideró el reemplazo del linaje en este caso de Abel, la sustitución de Abel. ¿Por qué digo esto? Porque una pregunta que se nos viene a la mente y a las personas que de repente dicen, bueno, ¿de dónde salieron las demás personas de todo el mundo? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que solamente había una sola mujer? Después aparece, ¿cierto?, tanta gente. Y la explicación está, hermano, al principio, que no era algo considerado fuera de lo natural. Había obviamente estos casamientos entre hermanos y después ya eran primos, ¿sí? Después eran ciertos primos, iban de esta forma. Si nos damos cuenta, vamos a encontrar más adelante, cuando Dios entrega la ley, en que ahora hay una prohibición de Dios para poder casarse con la familia. Ya, eso lo vamos a encontrar después, pero mucho después. Entonces, la multiplicación de las personas sobre la tierra se dio que cada uno de estos varones mencionados se dice que tuvo hijos e hijas. Entonces,
Ya cuando Caín mata a su hermano, fíjese que va a otra ciudad, la ciudad de... Por ahí está. A ver. ¿A dónde fue que lo llevó? A ver si alguien me ayuda. Cuando Dios le da... A ver. Aquí está. Salió Caín de delante, aquí está. Tierra de Nod, al oriente de Edén. ¿Quién es Nod? No sabemos quién es Nod. Probablemente un hermano, probablemente un sobrino. No lo sabemos. No lo dice la Biblia. Pero claramente ya había otra comunidad. En estos 130 años en que se demora, ¿cierto?, en concebir, digamos, desde el primer hijo que tiene, en realidad desde que nace, desde que Dios crea a Adán, a los 130 años tiene este tercer hijo, pero en esos 130 años él tiene más descendencia, hijos e hijas. Incluso después que engendra a Set, tiene hijos e hijas. Y así se multiplica la gente sobre la tierra. Bueno, me gustaría que pudiéramos, Gabriel, poner, ¿cierto?, la diapo. Ya, ahí está. Ahí alcanzamos a ver algo, ¿cierto? Sí. Bueno, tenemos entonces arriba, tenemos a Adán, Eva, tenemos a Caín a la izquierda, Abel, el centro, y Set, que vendría a ser el hijo que sustituyó a los 130 años Dios a Eva, ¿ya? Entonces encontramos la descendencia de Caín, encontramos a Enoc, a Irad, a Mehujael, a Metusael, y Metusael tiene, ¿cierto?, como hijo a... tiene esposas que es Ada, Lamec como hijo, y él toma por esposa a Ada y a Sila, por eso están a ambos lados. Y de ellos nace, por el lado de Ada, dos hijos, uno que se llama Jabal y el otro se llama Jubal, y por el lado de Sila está Tubal Caín y Naama su hermana. Tubal Caín, ¿se acuerda a qué se dedicaba? Busquémoslo. Tubal Caín, él, ¿cierto?, era artífice en toda obra de bronce y de hierro, por lo tanto ahí nace la metalúrgica con este hombre, ¿ya? Y vemos después que por el otro lado Jabal era, ¿cierto?, de los que vivían en tiendas y criaban rebaños, y Jubal era el padre de todos los que tocan arpa y flauta. De ahí nace una familia de los músicos, ¿sí? Así que cuando usted quiera saber quién es el primer músico, Jubal es el primer músico de la historia. De la historia, sí. Si se da cuenta, ¿cuántas generaciones hay en Caín? ¿Cuántas? 5. ¿Segura? Caín, Enoc, Irad, 3, 4 con Mehujael, 5 con Metusael, 6 con Lamec, y de Lamec vienen, ¿cierto?, sus hijos en la 7ª generación. Después de esto no se habla más de las generaciones de Caín, se pierde en el tiempo, ya son una descendencia llena de ira, de asesinatos, de violencia. Podemos ver, ¿cierto?, que allí no hay ninguno que invoca el nombre de Dios. Y tenemos la descendencia de Set, que es el hijo que le sustituyó Dios a Eva, y de él tenemos, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 generaciones de descendientes de Set, ¿sí? Y ahí vamos a ver después los años, cuánto ellos vivieron, pero aquí ya la Biblia marca claramente los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Es importante porque más adelante vamos a ver a qué se refiere con los hijos de los hombres. Tenemos entonces los hijos de los hombres, Caín, y los hijos de Dios, Set, porque desde Set, desde Nod hacia abajo, los hombres dice que empezaron otra vez a adorar a Dios. Entonces, si se da cuenta usted, Génesis 5.3 dice que 130 años engendró Adán a Set. Y una vez que Set nació, en el versículo 6 dice que a los 105 años
de Set engendró a Enos, y entonces los hombres empezaron a adorar a Dios. ¿Cuántos años habían pasado para que los hombres volvieran a adorar a Dios? 100, 200, ¿cuánto? 35. 130 años más 105, 235 años desde la creación. Para que lo veamos así. Desde la creación del mundo, o sea, más bien desde la creación de Adán. Esa es la fecha que tenemos. La creación de Adán son desde 130 años. Bueno, ¿por qué pasó tanto tiempo? No lo sabemos, no podemos entender. Solo sabemos que los hombres comenzaron a adorar a Dios a partir otra vez de Enos. Hay 7 generaciones. Vamos a ver el tema de la edad, que es súper importante, porque leímos en la generación de Adán, vimos la edad de cada uno de ellos. Así que vamos a ir leyéndola y pasamos al siguiente diapo, por favor. Muy bien. Ahí tenemos a Adán. Justamente Sebot está en la línea del 130. Dice lo siguiente: y vivió Adán 130 años. Es el primer número que está debajo de Adán hacia la izquierda, abajo en el escalón. ¿Lo ven? 130 años. Y todos los días que vivió, ¿cierto? Adán, o sea, engendró a los 130 a Set, y allí él vivió, ¿cierto? Acá aparece 800 años. Engendró hijas e hijas. Y ahí tiene entonces 930 años lo que vivió Adán. Ahora, son de 365 días. ¿De cuántos días será? Creo, no puedo decirlo con seguridad, pero me parece mucho que el calendario lunar hebreo tiene 355 días. Así que eso es muy parecido al calendario que tenemos. En realidad son 930 años, hermano. Es una gran vida, ¿no? El hombre tenía otro vigor. Probablemente, si calculamos que 930 años pueden ser 93 años de este tiempo. Pensemos lo que vive una persona mayor con buena edad. Una mujer en procreación o un hombre en procreación perfectamente puede tener 50 años de procreación o más. Hablamos de que por lo menos hubieron de esos 930 años unos 600, 700 años de fertilidad. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tuvieron muchísimos hijos. Muchísimos hijos. Después tenemos a Set. Set, ¿cierto? Cuando nace Set, Set tiene 105 años cuando va a engendrar a Enos. 105 años. Y vivió, ¿cierto? Leamos lo que dice. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Hijos e hijas, repito. Y ahí vivió él entonces 912 años, este Set. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. ¿Se puede apreciar ahí? Enos, ¿cierto? A los 90 años engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró otra vez hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos, ¿cuánto? 905 años. Y murió. Antes decíamos y murió. En realidad hay una palabra en común entre las descendientes en realidad desde Adán para adelante. Todos murieron. En todos dice que nació y murió. Y murió. Eso es algo notable porque el hombre no iba a morir, estaba hecho para vivir eternamente, hasta antes de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Ahí está en el cuadro. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Ahí están los 910 años y murió. Vivió entonces Mahalalel 65 años y engendró a Jared.
ahí dice que engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años. Vean el cuadro nomás, por favor, y sígalo. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel, ¿cuántos? 95, 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró ¿a quién? A Enoch. Este personaje es muy especial. Y vivió, dice Jared, después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Ahora veamos el versículo 21. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años, pero este no murió. Dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Este es el primer hombre que es llevado vivo por Dios. Enoch. Y tenemos después, ¿cierto?, a Elías, ¿verdad? Y tenemos a Elías también. Y se cree también, ¿cierto?, hay un misterio respecto de Moisés, porque dice que murió efectivamente, que el diablo compitió por arrebatar el cuerpo pero el Señor nunca más se encontró, pero también dice que sus ojos nunca perdieron el brillo. Y eso de repente nos hace pensar de que el personaje que aparece en los dos testigos del Apocalipsis, y no se olvide que después cuando en los evangelios, cuando se transfigura el Señor Jesús delante, ¿cierto?, de Pedro y sus otros discípulos, dice, ¿cierto?, que vieron al Señor, ¿con quién? Con Moisés y Elías. Moisés que estaba muerto, según, pero ahí está el misterio. Y en el Apocalipsis aparecen dos testigos también, se cree que es el mismo. Pero no podemos asegurarlo completamente. Lo que sí vemos es que aquí, claramente, Enoch es transportado por Dios. Y esto es un misterio maravilloso porque la gente hoy día escucha, y los evangélicos por años decimos que Cristo viene. ¿Sí? Y si viene, viene. Y nos vamos. Y nos vamos con Él. La promesa de Él es justamente esta, el arrebatamiento de la iglesia. Esto ya ocurrió, esto no es algo nuevo. Esto es algo que va a ocurrir, pero también ocurrió con otras personas que fueron llevados al cielo, transformados en cuerpos celestiales, seguramente, porque ni carne ni sangre, cuerpo carnal mortal, no va a heredar los reinos de los cielos, pero seremos transformados, explica el apóstol Pablo en este misterio. Entonces hoy día la iglesia, y lo digo para la gente más nueva que nos acompaña hoy, que la iglesia está esperando que Cristo venga por su iglesia, porque Él prometió llevarnos. El apóstol Pablo dice que se escuchará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado, los que estamos vivos, como Enoch, que estaba vivo, seremos transformados para recibir al Señor en las nubes, y ahí estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí me detuve porque vivió él 365 días, o sea, 365 años, y no murió. A diferencia de todos los demás que decían murió, él no murió. Este fue amigo de Dios. Amigo de Dios. Se dice que fue amigo de Dios. Imagínense, ¿alguien puede ser amigo de Dios? Moisés fue amigo de Dios. ¿Sí? Abraham fue amigo de Dios. Dice que entonces, el versículo 26, y vivió Matusalén, vivió Matusalén el 25, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. ¿Se fija que hay un Lamec aquí también? En la otra genealogía también había un Lamec, ¿sí? Bueno, solamente un alcance de nombre, no tienen nada que ver. El otro Lamec, ¿quién era? Tenía dos mujeres, era el primer polígamo. ¿Qué más? Era un asesino, un hombre despiadado. El nombre Lamec significa poderoso, ¿sí? En hebreo. Pero aquí hay un nombre, pero es un alcance. Este es Lamec de los buenos.
Y dice que fueron todos los días, a ver, ¿dónde me quedé? Antes de esto quiero decir lo siguiente, que, a ver, después de Enoc, me salté que engendró a Matusalén. Matusalén, hermano, fue el hombre que vivió más en la historia. Él vivió 969 años, casi 1000 años, hermano, vivió. Que se tiene nombre en la historia que vivió más años. Matusalén. Y después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas, fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec, el hijo entonces, 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé. Este Lamec es el papá de Noé. Y aquí me detengo un segundo, porque considerando que Lamec es un descendiente directo de los hijos de Adán, es muy probable que conoció a Adán. Y aquí está la historia, hermano, de cómo se traspasa la historia de la creación, de la fuente misma, de gente que vivió en los tiempos, cuando no se olvide que fueron 800, ¿dónde está? Caín, ahí está Adán, 930 años él vivió. Y encontramos, hermanos, que acá ya Matusalén, Lamec, hermano, estamos hablando, si usted saca la cuenta, a ver, ¿quién puede sumar por favor con una calculadora? A ver, sumemos con una calculadora en el teléfono. ¿Alguien rapidito? Ya, hermana Vázquez. Quiero que hagamos un ejercicio, a ver. Calculadora. Sume por favor, 130. ¿Ya? 130. Sí, 105. 90, 70, 65, 162, 65, 187. ¿Cuánto da? 874. 874. 74. O sea que Lamec, el papá de Noé, debió haber conocido a Adán, que vivió 930 años. O sea, estaba vivo Adán cuando Noé nació. ¿Sí? Es importante entender esto, hermano, porque nos vamos a dar cuenta de que de ahí está la información en estas generaciones que eran familia de lo que ocurrió. Adán, el abuelo de Noé, hermano, estaba vivo cuando Noé nació. Después tenemos que Noé, sigamos la lectura, llamó su nombre Noé, versículo 29, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, hermanos, que hubo aquí una proclamación el día que Noé nació, de que este iba a ser alguien especial. Entonces, no se olvide, ¿en qué creía esta generación de los hijos de Dios? A ver, ¿en qué creía? A ver, vamos a las ideas, no importa que nos equivoquemos. Hermano Yu, ¿podría aprender el aire? Siento que se empezó a hacer como bien. ¿Sí? ¿Cómo es La pregunta, ¿en qué creían todos estos hombres que hemos estado hablando hasta aquí, hasta Noé? ¿En qué creían? ¿Había algo que tenían ellos? Tenían una promesa que Dios les había dado a Adán, ¿o no? ¿Cuál era la promesa? Génesis 3:15. Léala, por favor. Esto lo pasamos en clase. La promesa mesiánica que iba a nacer un hijo. Leámoslo, ¿sí? A ver, léalo, hermana Margarita. Génesis 3:15. 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú la herirás
en el Carcañar. Hasta ahí. Muy bien. Entonces, toda esta generación estaba esperando al libertador que iba, hermanos, a poner un punto final a Satanás, ¿verdad? Habría enemistad entre quienes, dijimos, entre la simiente ¿de quién? La simiente De la serpiente y la simiente de la mujer. Vuelva por favor la diapo, Gabriel, atrás. Habría enemistad entre los hijos de Caín y los hijos de Set. No podían vivir juntos, no tenían comunión, no podía haber comunión, porque estos eran los que adoraban a Dios, los que esperaban la promesa, los que sabían, hermanos, que Dios los iba a libertar un día, y además los que estaban de acuerdo con Dios mediante los sacrificios de sangre de los corderos. De la historia de Caín hacia abajo, todos estos que están aquí no practicaron, hermanos, tampoco el sacrificio de animales para la redención, para el pago del pecado. No lo hicieron, no aparece en la Biblia. Sin embargo, todos estos hombres, que aparece la descendencia, ¿cierto?, de Set o de Adán, ellos tenían en común de que esperaban al Redentor. Esperaban al Redentor y ellos sí adoraban a Dios y sí lo hacían de acuerdo a como Dios les había enseñado a sus padres, Adán y Eva. Entonces, volvemos al versículo, al capítulo 5. Entonces llamó su nombre Noé. Ya dije que aquí había una promesa. ¿Esto es consuelo o descanso? Eso significa esta promesa, que Dios pondría a través de Noé consuelo o descanso. Y vivió Lamec, el padre de Noé, después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. 3 hijos, importante dentro de todos los que él tuvo. Esto, hermanos, bueno, aquí nosotros no podemos saber en realidad qué significa cuando dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a quiénes, a Set, a Cam y a Jafet, a 3 hijos. Podrían ser trillizos, pero eso no lo puedo decir, pero podrían ser trillizos, o efectivamente simplemente habla que de los 500 años en adelante él tuvo estos hijos, pero no hay una claridad. Si lo leemos literalmente, podríamos decir de que podrían haber sido trillizos, ¿ya? 3 hijos que le engendró cuando él tenía 500 años. Entonces aquí tenemos, hermanos, si se fija, el cuadro matemático. A los 500 años de Noé, engendró, ¿cierto?, a sus hijos, que son Cam, Sem y Jafet. De Cam vienen ¿quiénes? Todos los cananeos, ¿sí? De Sem, todos, ¿cierto?, los semitas, y entre ellos, ¿cierto?, ¿ha escuchado que se habla hoy día del antisemitismo, del odio contra Israel? Bueno, de los descendientes de allí viene Israel. Y Jafet, la verdad que no estoy bien seguro en este momento, porque no es el punto en este momento, pero tiene relación también con los cananeos, sí. Mire, parece que tiene que ver con el resto de las etnias que tienen que ver hoy día, África, etc. ¿Ya? Pero no es un punto de estudio en este minuto. Lo que quiero aclarar acá son las fechas. Tenemos una cronología hasta el diluvio. Si usted suma todas esas cifras que sumó la hermana y le suma las que faltan, ese 182 y los 500 años de Noé, para cuando Noé tuvo sus hijos, no, para cuando vino el diluvio, habían 1656 años. O sea, la tierra tenía, no sabemos cuánto. Lo que sí sabemos es que cuando aparece el hombre, Dios crea al hombre, desde ahí, según la Biblia, hay 1656 años. Usted me dirá, pero ¿sabe qué? Que la ciencia habla de, no sé, de ¿cuánto? 40 millones de años, 70 millones de años. Bueno, los libros de la ciencia tendrán que defender su postura, como es que ellos tienen esa información. Pero nosotros que creemos en la Biblia,
estudiamos, ¿cierto?, el fundamento bíblico, y nos da una cronología, hermanos, que nos da 1656 años tenía de la raza humana para cuando vino el diluvio universal. Amén. Bien, que Dios les bendiga. Esta clase, para algunos es un poquito, ¿cómo se dice?, aburrida, porque son muchas fechas, pero todo tiene un sentido. Tiene un sentido porque son cosas que a lo mejor no habíamos estudiado, no habíamos pensado. Bueno, la similitud entre ambas descendencias, dijimos que hay un par de nombres por ahí, que todos murieron, menos Enoc, ¿verdad?, que no murió. ¿Cuánto conocía Enoc a Dios, este hombre? ¿Cuánto conocía a Dios? ¿Sabe que el libro de Hebreos, si lo puede buscar, Hebreos 11, verso 5, hermana Vanessa, usted mismo ya está buscando? Sí, por favor. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Muy bien. O sea, él agradó a Dios. Pregunta, ¿era Enoc pecador? ¿Nació en el huerto o separado del huerto? ¿Nació separado de Dios o nació en el huerto del Edén? Nació en el huerto, No, separado. No se olviden, salieron Adán y Eva del huerto, de ahí vienen todas estas generaciones. ¿Sí? Entonces, ¿era pecador o no? Sí. Sí, pues. ¿Cómo lo llevó Dios si era pecador entonces? ¿Por qué era amigo de Dios? Por la fe, dice. Léalo por favor de nuevo, ahí está. Lo había cerrado. Por la fe Enoc fue traspuesto para Sí. no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, él tuvo testimonio, él sabía que Dios lo consideraba justo por la fe, justificado, y eso quiere decir santo. O sea, a pesar de que él había nacido fuera del huerto, junto a una generación de pecadores y que tenía todas las debilidades y todos los defectos que puede tener un ser humano, él creyó en Dios. Él se acercó a Dios conforme a que lo que Dios pedía a través, ¿cierto?, del sacrificio. Él esperaba también al libertador. Él caminó con Dios y Dios le traspuso, le llevó. Ahora nosotros nacimos dentro, fuera del huerto, lejos del huerto, ¿ah? Muy lejos del huerto, pero por la fe en Jesucristo también Dios nos ve como alguien que nunca hubiera pecado. Yo eso a mí me maravilla, si uno sabe, uno tiene conciencia que uno ha pecado, y Él dice que cuando perdona nuestros pecados los echa a la profundidad de la mar, que no significa que los meta al mar, sino que es una forma literaria de explicar, una alegoría de que se olvida completamente de esto. O sea, lo que Dios te le ha perdonado, el día que te acepta a Jesús en su corazón y dice, Señor, perdóname el pecado, lo hace sinceramente, Él se olvida de sus pecados. Puede que usted lo recuerde, puede que las demás personas lo recuerden, pero Él se olvida de sus pecados y usted para Él es como alguien que nunca había pecado. Eso es ser justificado por la fe. Recibió testimonio de que era justo, de que era santo delante de Dios, a pesar de que igual que usted y yo también es pecado. ¿Sí? Bueno, vamos a ir ahora a, pensando en la historia de estos 1656 años. ¿Sabe que Flavio Josefo, el historiador judío, en el año 93 y 94 aproximadamente después de Cristo, en sus libros o memorias, ¿cierto?, de historias de Israel, él calza perfectamente con el relato bíblico y él dice que la tierra para el diluvio tenía 1656 años, o sea, desde la creación de Adán tenía 1656 años, que es lo mismo que tenía el cuadro que estábamos viendo ahí. Eso es un historiador, ¿ya? El doctor
Henry Morris, ¿ya? No lo conozco, usted tampoco, pero él escribió un libro que se llama, está en inglés, no lo voy a poder pronunciar bien para los hermanos aquí que son bilingües, pero es el Biblical Cosmology and Modern Science, algo así. Dice que considerando las cifras generales del crecimiento de la población, existía para entonces, para esos 1656 años, 3.000 millones de personas en el mundo. Es un matemático, ¿ya? 3.000 millones de personas. ¿Cuántas personas hoy en día hay en el mundo? Se sabe que son ya, llegamos a los 8.000 millones. Aquí había ya 3.000 millones según este matemático, ¿ya? Estudiando qué cosa, estudiando justamente la cantidad que vivía la gente, la cantidad de hijos que podía tener. Se considera que la humanidad tenía al menos 3.000 millones de personas en la Tierra. Ahora vamos a pasar al capítulo 6, que tiene que ver con la maldad de los hombres. Y vamos a leer el capítulo 6 para que podamos entenderlo, y después de leerlo nos vamos a ir al break. ¿Les parece? ¿No quieren? ¿No? ¿No quieren comer pie de limón que día hay? Bueno, leamos entonces la maldad de los hombres, capítulo 6 de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Escuché esto, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5 al versículo 7, hermana Teresa, a ver. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: rearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículos 9 al 12, hermano Eliú. Amén. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Muy bien. Versículos 13 al 15, hermano Bernardo. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Eso, porque Sí, igual. y de esta manera lo harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Amén. Gracias.
Versículo 16 al 18, hermano Gabriel. Amén. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya en espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Muy bien, versículo 19 al 20, hermana Margarita. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Muy bien, versículos 21 y 22, hermano Jaime. Amén. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces al break y después continuamos con lo que sigue. Bueno, continuamos con la clase entonces del día de hoy. Estamos viendo el capítulo 6, la maldad de los hombres, y dijimos, bueno, ya lo leímos todo, pero vamos a analizar los versículos del 1 al 5. Aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Sí? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Entonces estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Muy bien. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Del versículo 1 al 5 leímos, ¿cierto?, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para ellos, escogiendo, ¿cierto?, de todas ellas. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Bueno, aquí vamos a ver lo siguiente. Hay dos corrientes, ¿ya? Usted va a encontrar dos corrientes al menos para esta explicación. Una de ellas es que toman la palabra que los hijos de Dios son ángeles, al igual que en Job aparece que se presentaron delante de Dios los hijos de Dios. De esta manera también aquí muchas personas estudiosos creen de que estos son ángeles, los hijos de Dios que tomaron a las hijas de los hombres, o sea, seres angelicales teniendo por mujer a mujeres humanas, y razón de que de aquí nacieron los gigantes, ¿ya? Hay toda una mitología respecto de los Nefilim, ¿cierto? Son los gigantes que supuestamente devoraban hombres incluso. Pero esos son mitología, a pesar de que los gigantes sí existieron y también están en otro libro de la Biblia. David y sus valientes fueron matadores de gigantes, ¿ya? Ahora, eso lo vamos a dejar a nuestro propio criterio respecto de entender algunas otras cosas. Para mi visión respecto del estudio que estamos haciendo, cuando se refiere a hijos de los hombres, a las hijas de los hombres y los hijos de Dios, son lo que vimos en la diapo, vuélvela por favor. La familia, los descendientes de Caín son los hijos de los hombres,
y los hijos de Dios, los de Set. De Set. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, hay varias cosas que también nos muestran esto. ¿Se reproducen los ángeles? No, No. No. de ninguna manera. No se reproducen. No tienen sexo. Son asexuados. Hace. Asexuados. Bueno, la Biblia no dice son asexuados, pero cuando habla respecto de que si hoy día muere, mi esposa después muere, en el cielo seremos esposos, No. bueno, ahí dice no. Dice porque serán como los ángeles que no se dan en casamiento, ni no se casan ni se dan en casamiento. De acuerdo a eso, nosotros entendemos de que los ángeles, ¿cierto?, no son sexualizados, son asexuales en ese sentido. Por lo tanto, yo personalmente sigo la corriente que muestra que los hijos de los hombres, o sea, los hijos de Dios, los que servían a Dios, los que esperaban la promesa, se fijaron en las mujeres nacidas de los pueblos pecadores. Así como Israel también se fijó en las filisteas, en las cananeas, ¿cierto? Porque claro, vemos nosotros claramente, por ejemplo, a Sansón. Sansón tiene, ¿cierto? Sus padres le dijeron, pero mira, tienes tus hermanas, los hijos de tus hermanas, o sea, tienes la familia de Judá, allí hay mujeres también, pero no, él puso los ojos en las filisteas. La filistea que claramente, ¿verdad?, sin freno, sin temor de Dios, obviamente eran de prácticas inmorales que a la carne son totalmente agradables y seductoras y todo lo que usted se imagina. Entonces, imagínense, por ejemplo, esto como que lo vamos un poquito a ¿cómo se dice? Como un dibujo animado. Imagínense, por ejemplo, la cristiana, la hermana, ¿cierto?, cristiana, y la mujer del mundo que llamamos la mundana, ¿no? La mundana se viste de una forma que obviamente muestra sus atributos físicos, y la hermana cristiana no, ella se viste de forma más decorosa, más, ¿cierto?, no mostrando tanto, y eso es un poco lo que pasó también en esa generación, ¿no? Ahora, los ojos de los hijos de Dios empezaron a ir a ver que las prácticas y todo lo que hacían, ¿cierto?, los hombres que seguían la corriente de Caín eran atractivos, por lo tanto tomaron esas mujeres, y esto provocó a ir a Dios. Porque después vamos más adelante que Dios prohíbe a Israel, muchos años después, tomar para sí mujeres de otro pueblo. ¿Por qué razón? Porque tenían sus propios dioses, dioses con minúscula, no dioses reales. Tenían sus propios dioses, sus costumbres, sus ritos. Por lo tanto, Dios quería un pueblo para él santo, algo apartado para él. Y así era el hombre, aquí los hijos de Dios, la generación de Set era una generación apartada para Dios, pero empezó a mezclarse con la descendencia de Caín. ¿Sí? Y esto es sagrado. Ahora, ¿por qué yo estoy en contra de la corriente esta de que vinieron los ángeles, tomaron ciertas mujeres humanas y de ahí nacieron los gigantes? Porque claramente, hermano, si leemos nuevamente, está digamos muy claro acá. Dice versículo 3 del capítulo 6: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, más serán sus días 120 años. Dice el versículo 4: había gigantes en la tierra en aquellos días. Aquí habla de un tema que no tiene absolutamente nada que ver casi con lo que está diciendo, en el sentido de que está hablando, ¿cierto?, de la condenación del hombre, de que serían sus años 120 años, pero agrega que había gigantes en la tierra en aquellos días, y después que dice, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea que los gigantes que sí existieron, queda muy claro que no son el resultado de que justamente los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres, ¿sí? Sino que más bien toma este punto de que ya existían antes y existían después. Por lo tanto, era una raza de gigantes, no una aberración de la mezcla entre lo divino y lo terrenal. ¿Ya? Eso a mí por lo menos me deja claro este versículo.
Aquí podemos ver, ¿cierto?, que de los versículos 5 al 12, que le voy a pedir que lea el hermano Jairo, por favor. 5 al 12. Sí, estamos en el capítulo 6, del versículo 5 al 12. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es el mensaje central del texto que hemos leído en estos versículos del 5 al 12? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje central que podemos entender de todo lo que leyó el hermano del versículo 5 al 12? Que Dios se arrepintió de crear al hombre. Ya, es una cosa importante, ¿sí? ¿La maldad en la tierra? La maldad de la tierra, lo repite aquí. Hermano, el texto central tiene que ver con la intención de los pensamientos del corazón de hacer siempre el mal. Siempre el mal. La tierra llena de violencia, toda carne se había corrompido su camino. Si busca, por favor, hermana Nora, Romanos, por favor, capítulo 1, libro de Romanos, capítulo 1, de los versos 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios,
contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Muy bien, muchas gracias. Son varios versículos, pero aquí claramente vemos una descripción, hermanos, que de la gente que desde la creación se le tuvieron conocimiento de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces, note que el hombre en el tiempo del Génesis, en el tiempo estamos hablando del año 1656, de la era de Adán en adelante, nos vamos dando cuenta de que el hombre, a pesar que no tiene una Biblia, que no tiene los mandamientos, Dios se la ha revelado. Y allí está la ley que se conoce, ¿cierto? La ley escrita y la ley o revelación especial y la ley natural. O sea, el hombre, al ver la creación y teniendo entendido también este conocimiento de Dios que se tuvo, ya tenemos claro que las generaciones que vivieron 900 años sabían perfectamente cómo era la forma de acercarse a Dios, conocían la historia de la creación, pero decidieron no honrar a Dios, decidieron no servirle, decidieron estar lejos de Él. Y empezaron, ¿cierto?, a ver todo tipo, ¿cierto?, de envanecimiento de sus razonamientos. Su corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, profesaron ellos tener una inteligencia, una capacidad de poder discernir, pero se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de cuadrúpedos, ¿cierto?, de animales, de reptiles. Hermanos, comienzan a adorar a la creación. Esto empezó, hermanos, en ese tiempo también. La gente empezó a adorar al río, al sol, al fuego, a la vaca, ¿verdad?, al toro, a diferentes tipos de animales. O sea, eso ya nace del corazón del hombre, se fijan, que nace de su corazón. Y dice que por todo esto Dios lo entregó a la inmundicia. O sea, Dios los dejó, se apartó de ellos. ¿Y qué resultado hay cuando Dios se aparta del ser humano? Porque lo que tenemos de conocimiento del bien, todos nosotros, antes de ser cristianos, antes de leer una Biblia, hermanos, tenemos parte de la imagen de Dios en nosotros, lo que somos creados a imagen y semejanza, tenemos un razonamiento. Y este razonamiento nos muestra claramente de que debe haber un creador. Y por lo tanto, cuando pasa un perrito, tengo dos opciones: le doy una patada de malo que soy nomás y salta lejos el perrito, o no lo hago. ¿Quién me detiene? Que considero que es malo pegarle al perrito. ¿Quién me enseñó eso si yo no tengo la Biblia, no tengo la ley? ¿Quién me enseñó que a los hijos hay que criarlos, hay que darle alimento, hay que cuidarlo? La ley de Dios que está en nuestro ser, antes de tener esta Biblia. Entonces dice que el Señor aquí, cuando ya cambiaron la gloria de Dios por la idolatría de seres cuadrúpedos, reptiles, por todas esas cosas los adoraron, Él entonces los entregó, hermanos, a una mente reprobada. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, o a la concupiscencia de su corazón. No se olvide que la palabra concupiscencia significa ¿qué cosa? ¿Qué significa? Se inclinan al mal, como la tentación. Inclinación del corazón. Generalmente el contexto que se habla siempre en la Biblia de concupiscencia es inclinación al mal. Por lo tanto, ahí dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, los dejó.
¿Qué produjo eso en ellos? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue su salario, su pago? Pues que las mujeres dejaron el uso natural y asimismo los hombres también tuvieron cierta inmundicia, hombres con hombres. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, humanos con animales. Todo tipo de aberración, hermanos, ya existía en el tiempo de Noé. Y yo le pregunto, ¿no es una pintura del hombre de hoy? ¿No pasa esto mismo hoy día? Lo mismo, sí. Es exactamente lo mismo. Y en estos años se ha multiplicado la maldad tan grande. Hoy día se ve abiertamente una aberración, una degeneración en todos los aspectos. Entonces, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque ese es el resultado de ellos, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando en estado de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Algunos piensan que desobediente a los padres no es algo grave. Bueno, yo tengo a mi papá acá, podría decir que soy desobediente a los padres, pero ¿sabe qué? Es un pecado. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables. Hoy día alguien asesina a alguien sin afecto natural. Le va a quitar un celular a un niño, lo apuñala nomás para quitar su niño, no le importa nada. Así pasa y muere la gente. Bueno, ahí vemos nosotros, ¿cierto?, que hay una foto del día de hoy, cómo es la gente. ¿Por qué se había corrompido todo el mundo? En términos generales, para ya ir terminando cada clase, sus opiniones. Inclinación al mal, al pecado. Ok. Habían sido separados de Dios. También los de la descendencia de Seth, pero ellos voluntariamente decidieron entonces, ¿qué dijo la hermana? Su corazón de continuar al mal. Y por el pecado. Okay. ¿Qué pensaba la gente que hacía tales cosas y no recibía castigo? ¿Qué juicio no vendría? ¿Qué castigo no vendría o no? El que asesinaba, ¿no? No veía que le caía ningún rayo. No se olvide que cuando Caín mató a Abel, bueno, Dios sí lo juzgó inmediatamente, podríamos decir eso, pero él merecía morir, ¿o no? Merecía morir. Y aquí vemos que a la gente no le pasa nada, porque aquí trabaja el libre albedrío. Y allí Dios deja que la historia continúe, pero ellos creen que Dios no lo va a castigar. Habían pasado ya 1656 años y no habían dado ningún castigo al Señor a la gente, más que a la de Caín, que lo marcó, pero pareciera que Dios no va a hacer justicia. Y hoy día, ¿cómo vemos la gente? ¿Piensa lo mismo? ¿La gente piensa que va a haber un castigo? No, igual. Ahora, ¿qué quiere decir no contenderá más con ¿qué quiere decir no contenderá mi espíritu con el hombre? Del verso 3. ¿No va a haber comunión? ¿No va a haber comunión? No va a haber comunión, dice la hermana. ¿Qué más? No contenderá, ya no lo rechazará, ya no peleará. No peleará. O sea, Dios ya no se va a esforzar más, ¿eso podría ser? ¿Sí? Eso puede ser. Ya, muy bien. Bueno, el Espíritu de Dios siempre ha estado activo, llamando al hombre a escuchar, creer y obedecer a Dios. Dios quiere que el hombre se arrepienta y venga al conocimiento de Él. Aunque lo que vemos, ¿cierto?, arriba, lo que estamos viendo, de que no contenderá mi espíritu con el hombre, según el texto, la palabra espíritu aquí es la misma que se utilizaba en Génesis 2:7, cuando se habla, ¿cierto?, como aliento de vida. Es de la misma naturaleza. O sea, Dios iba a quitar el espíritu de vida que había puesto en el hombre. En otras palabras sencillas, Dios iba a terminar con la raza humana. No contenderá mi espíritu más con el hombre, y serán sus días 120 años. ¿Qué quiso decir cuando declara, pues serán sus días 120 años?
¿Qué piensan ustedes allá? Que como que se acortó el tiempo de vida después, Ya, porque antes igual los hombres vivían más tiempo. ya. Y después del diluvio, No, pues ya no. ¿segura? A ver, veamos. Algunos piensan, ¿cierto?, que Dios está anunciando que los hombres solo vivirían 120 años, que es lo que dice mi hermano, ¿sí? En vez de 900 o más años según vimos. Según el texto, es más fácil entender que Dios está dando al hombre 120 años plazos antes de traerle el juicio o castigo. Porque muchos años después del juicio, o sea, del diluvio, hubo gente que vivió 400 años. O sea, con el tiempo después el Señor dijo, no, serán más de 80 años, ¿verdad? Los más fuertes. Pero estaba más bien hablando de un tiempo para ejecutar su juicio. Serán sus días 120 años. ¿Dios iba a avisar cuándo sería el diluvio? A Noé sí. Dios le avisó a Noé. Noé sabía. Pero no lo supo mucho tiempo antes, sino lo supo 7 días antes. Dios le dijo, en 7 días más subirán las aguas. Y ordenó a Dios. Bueno, eso lo vamos a ver. Bueno, voy a dejar hasta aquí la clase porque la idea es que no desaprovechemos lo rico que hay en esto por cansancio, porque ya llevamos un tiempo, van a ser 5 para las 10 de la noche. Así es que Dios les bendiga. Vamos a estar viendo en la próxima clase lo que aconteció con Noé, con el arca de Noé. Vamos a hablar de las medidas del arca de Noé. Vamos a hablar de cuántos animales pudieron caer de ahí. Y así que la clase que viene también es muy bonita porque vamos a ver cómo Dios hace un milagro grande aquí para, por gracia y por misericordia, salvar al hombre que había pensado destruir. ¿Sí? No vamos a quedar solamente con la idea de que Dios en esa generación vio a un hombre justo, que también pecaba, pero que creía con fe en Dios y que también él se sentía pecador y ofrecía también corderos, ¿cierto?, como sangre, como pago del pecado, y también esperaba la promesa del Redentor. Dios vio eso en ese corazón y Dios permite que Noé pueda, ¿cierto?, vivir junto a su familia, a sus hijos, su esposa y sus nueras. Que Dios les bendiga. ¿Algún comentario antes de terminar? ¿Algo que quieren resaltar? ¿Que les gustó o que no sabían? ¿O alguna duda? Me gustó, hermano, esa parte donde los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres, porque en muchas partes se comete ese error de que los ángeles se relacionaron con mujeres. Claro. Y eso, esa corriente, hermano, la enseñan hombres de Dios, siervos de Dios, líderes de la iglesia hoy en estos tiempos. Claro. Y es un tremendo, digamos, error, porque un ángel no puede venir a tomar a una mujer y tener hijos y encontrarle hijos, porque eso no está permitido por Dios. Eso basta tener un dedito de frente nomás, nosotros como hijos de Dios, y nos vamos a dar cuenta que eso no es así. Claro. Así que me gustó esa enseñanza que usted hizo, porque eso es lo que tenemos que nosotros afirmar, lo que está dentro de la palabra del Señor. Sí. Sí, eso, hermano, gracias. Gracias, hermano, por el comentario. En realidad es cosa de un sentido común al estudio exegético que significa versículo por versículo. Y usted se va a dar cuenta de que claramente por algo está escrito allí lo que dice. Dios sabe que este conocimiento o esta teología, falsa teología, va a ser impuesta, va a ser expuesta por algunos hombres para poder marcar algunas cosas muy mal. Y a mí me deja muy claro y tranquilo que él habla y dice que antes de que se llegaran los hijos de Dios a las hijas de los hombres, había gigantes y después también. Y en el tiempo de David, había gigantes. Y cuando fueron a reconocer la tierra, dice, nosotros les parecíamos como langostas. Y ellos eran gigantes. Y eran gigantes. Eran gigantes. Cuando fueron a reconocer la tierra los cananeos ahí. Bueno, ya, Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie para orar y despedir
este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este estudio bíblico, gracias por la asistencia de cada uno de mis hermanos. Ruego que usted imprima en sus corazones este conocimiento, esta enseñanza que se ha entregado el día de hoy, y que también, Señor amado, pueda ayudarnos a conocer más cómo usted, Señor amado, se relaciona con su creación, con sus hijos, que somos nosotros. Gracias porque podemos, Señor, por tu palabra, entender. Le pido que nos ayude. Señor, también soy un aprendiz. Quiero pedirle que usted me dé sabiduría, que me dé entendimiento. No lo sé todo, Señor. Nada sé, Señor, sino lo que usted me muestra, lo que usted me enseña. Y pido, Señor, que mis hermanos reciban de tu mano lo que en su voluntad está entregar a sus vidas. Pido su bendición ahora para irnos a nuestro hogar, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios